Hola amigos, hace un tiempo hice un video con los fósiles más raros que ustedes me habían propuesto y obviamente que me quedé corta, así que ahora les traigo unos cuantos más. También quería dedicarle este video a todos los amigos del canal que propusieron a estas especies como los fósiles más raros. En el primer capítulo del libro de la vida habitaban los primeros organismos pluricelulares de cuerpo blando como Charnia, procedente de Australia. Parece una planta, pero no lo es. Es como un reino aparte. Bendobionta, o también llamados los extraterrestres, porque no tienen relación con ninguna forma de vida actual, con nada de lo que vino después. Gran variedad de especies componían la llamada fauna de Ediacara, los mares poco profundos, de 640 a 540 millones de años atrás, eran un mundo sin depredadores, por la sencilla razón de que estos raros seres no tenían boca. Este experimento de la vida, un idílico jardín donde nadie era comido por nadie, duró 100 millones de años, pero no prosperó. El motor de la evolución generó algunos organismos con capacidad de comer. La boca fue una revolución ante la que estos organismos estaban en desventaja. No se podían defender de ninguna manera y obviamente se extinguieron. Charnia tiene crestas segmentadas que se ramifican alternativamente a la derecha y a la izquierda desde una línea media. El género Charnia fue nombrado por el bosque de Charnwood en Leicestershire, en Inglaterra, donde se encontró el primer espécimen fosilizado. Charnia es un fósil muy importante por varias razones. Es el primero que se describió en rocas del Precámbrico, ya que hasta ese momento se creía que el Precámbrico no tenía fósiles. Se encontraron algunos similares en los años 30 en Namibia y en los 40 en Australia, pero se creía que eran de la época del Cámbrico. Además, Charnia se convirtió en una imagen perdurable de los animales precámbricos. Originariamente fue interpretada como una alga, luego como una pluma de mar, un grupo hermano de los modernos corales blandos. Esta idea de que es una pluma de mar fue recientemente desacreditada. Actualmente no sabemos qué es exactamente una charnia. Cronoperates significa el vagabundo del tiempo. Es un género de mamíferos cuyos restos se encontraron en el Paleoceno tardío en Canadá. Hay una sola especie, Cronoperates paradoxus, solamente conocida a partir de una mandíbula inferior izquierda. Fue identificado en 1992 como un sinodonte no mamífero. Esto significaba que los sinodontes no mamíferos habían vivido más de 100 millones de años desde el anterior registro más antiguo, que era del Jurásico. Por lo tanto, los sinodontes habrían llegado hasta el Cenozoico. Autores posteriores desafiaron esta interpretación, ya que los dientes no se parecen a los de ningún sinodonte. En la actualidad, se considera que Cronoperates tiene más probabilidades de ser un mamífero simetrodonte que haya sobrevivido tardíamente. Esto es más posible, ya que los simetrodontes persistieron hasta el Cretácico tardío. En este caso, tampoco sabemos muy bien qué es un Cronoperates. Pseudosuchio significa cocodrilo falso. Es un suborden de saurópsidos o reptiles diápsidos que vivieron en el periodo Triásico. A lo largo del tiempo, los pseudosuchios fueron ubicados en distintos grupos. Por un lado, tenían una apariencia de cocodrilo, pero no eran realmente cocodrilos, por estos que recibieron el nombre de falsos cocodrilos. Posteriormente, a partir de distintos descubrimientos fósiles, se llegó a describir a estos animales como de constitución ligera, de 1 metro de largo aproximadamente, y bípedos. Estos pequeños animales fueron considerados antepasados de los arcosaurios posteriores. Finalmente, dentro del grupo de los pseudosuchios, se empezó a poner distintos animales que no entraban en ninguna clasificación conocida. Actualmente, la clasificación tiende a buscar grupos monofiléticos, es decir, que tengan un antepasado en común, y los pseudosuchios fueron reconocidos como un grupo parafilético, que tiene diferentes orígenes y por lo tanto esta palabra cayó en desuso. Para algunos autores se trata de antepasados de los cocodrilos y de sus descendientes.
lo que hace que el nombre original sea un poco irónico, ya que finalmente serían verdaderos cocodrilos. Sin embargo, y al fin y al cabo, todavía no se sabe bien qué posición ocupan estos pseudosuquios en el árbol de la vida o qué relación tienen con los verdaderos cocodrilos. Silbiornis fue una gran ave no voladora, con patas largas y robustas, terminadas en un gran espolón, diminutas alas, un gran cuerpo y un cráneo enorme con un gran pico. Medía 1,70 m de alto y pesaba hasta unos 30 kilos. Esta ave vivía en Nueva Caledonia, justo antes que el pueblo de los Lapitas llegara a la isla hace unos 3.000 años. Convivía únicamente con cangrejos terrestres, cagús y cocodrilos como Mecosuchus. Tradicionalmente se suponía que formaban parte de los galliformes. Sin embargo, estudios filogenéticos recientes muestran que no lo son. También se creía que formaban parte de una familia monotípica conformada únicamente por Silbiornis, pero estudios recientes muestran que Megabitiornis también formó parte de este clado. El esqueleto tiene una serie de peculiaridades y diferencias que hacen que Silbiornis sea diferente de todas las demás aves conocidas. Las clavículas no estaban fusionadas a una fúrcula, el número de vértebras caudales era muy alto y la caja torácica y la pelvis tenían una apariencia prácticamente de dinosaurio. Las alas estaban reducidas a pequeños muñones. Silbiornis ponía entre 2 y 10 huevos. Su esperanza de vida promedio no era muy larga, estaba entre 5 a 7 años, lo que sería muy bajo para un ave tan grande. Se creía que esta ave no incubaba sus huevos, sino que construían montículos similares a los megápodos. Se encontró que los túmulos de una isla, que inicialmente se creían que eran tumbas, no contenían restos humanos ni ajuares funerarios, por lo que se planteó la hipótesis de que en realidad eran nidos de incubación de Silbiornis. Como estos montículos tienen hasta 5 metros de altura y 50 metros de ancho, incluso después de 4.000 años de extinta, parecen muy grandes para haber sido construidos por el megápodo gigante, que es otra especie extinta en Nueva Caledonia. Sin embargo, la evaluación de que esta ave no estaría relacionada con los megápodos hace que la posibilidad de que fuera un constructor de montículos sea realmente improbable. Esta bella ave fue cazada hasta su extinción por los lapitas cuando llegaron a la isla, ya que traían perros y cerdos que debieron destruir los nidos y comer a los juveniles. Paleoloxodon es un género de proboscidios que incluía varias especies, todos ellos tenían defensas rectas. Estos animales han sido encontrados en Alemania, Chipre, Japón, Italia, Malta e Inglaterra. Y ustedes dirán que tiene de raro este animal, que era como un elefante, no es nada extraño. Bueno, es que dentro de este género encontramos los dos extremos. Por un lado, Paleoloxodon namadicus, que se extinguió hace unos 24.000 años, cerca del final del Pleistoceno, fue evaluado en un estudio basado en fósiles fragmentarios del hueso de la pierna, y este estudio sugirió que este animal pudo haber sido el mamífero terrestre más grande de la historia, mayor todavía que Paraceratherium. El análisis volumétrico arrojó una estimación de tamaño de 5,2 metros de altura en el hombro y 22 toneladas. Por otro lado, hay media docena de especies enanas que habitaron las islas del Mediterráneo y del sur de Japón. Por ejemplo, Paleoloxodon chypriotis. Se cree que los antepasados de este animal llegaron a la isla de Chipre durante el periodo glaciar máximo, cuando el nivel del mar era muy bajo. Durante distintos periodos de aislamiento, la población se adaptó a las condiciones de la isla a través del mecanismo evolutivo conocido como enanismo insular. La altura al hombro era de 1 metro y un peso de unos 200 kilogramos, que es una reducción del 98% en comparación con su ancestro, haciéndolo uno de los ejemplos más radicales de enanismo insular, al igual que otros elefantes enanos del Mediterráneo. Existe bastante especulación sobre si su extinción fue a causa de los humanos o por cambios climáticos.
Sin embargo, todavía no hay ninguna evidencia definitiva para probar correcta alguna de estas hipótesis. Este tipo de fósil es muy difícil de encontrar y tal vez da un poquito de asquito. Voy a hablarles de los regurgitalitos. Son restos fosilizados del contenido del estómago que fue regurgitado en su día por un animal. Son huellas fósiles que se pueden subdividir en icnotaxones. Los regurgitalitos pueden proporcionar información útil sobre la dieta de los animales, pero son complicados de asignar a una especie en particular. Hace un tiempo se encontró una egagrópila fósil muy bien preservada en 3 dimensiones, en cuyo interior estaba el esqueleto de una rana. ¿Qué es una egagrópila? Es una pelotita de alimentos que no fueron digeridos, como huesos, pelos, cutículas de insectos y que son regurgitados. Estas estructuras son producidas por algunos grupos de aves, entre los cuales se encuentran las lechuzas y los búhos como principales exponentes. Las características del fósil estudiado permitieron que fuera interpretado como una egagrópila producida por un ave de presa que habitó en Chubut. Este descubrimiento fue realizado en la costa atlántica de la provincia de Chubut, dentro de rocas sedimentarias que tienen unos 60 millones de años de antigüedad, es decir, de comienzos de la era cenozoica. El estudio de los delicados huesos permitió reconocer que era una especie emparentada con una rana grande chilena, Calyptocephalela galli, que actualmente vive exclusivamente en lagunas del centro de Chile. Esta nueva especie fue denominada Calyptocephalela sabrosa, ya que fue el sabroso alimento de otro animal. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta nueva información que les traigo sobre fósiles un poco raros. Y si ustedes conocen más fósiles raros, no dejen de nombrarlos en los comentarios. Un fuerte abrazo.